estas últimas dos ponencias van a tener una duración de media hora, para que podamos ajustarnos en los tiempos y para poder comprimir todo este contenido que traigo y poder conectar. ¿Cuál es mi intención? Mi intención es que en 30 minutos, si ustedes me lo permiten, necesito conectar con la importancia que tiene la salud mental dentro de las organizaciones. Muy personalmente, considero que la salud mental es la pieza clave del puzzle, de toda organización, de todo sistema, de toda familia, de toda relación. La salud mental es muy importante porque la salud mental finalmente es lo que abre y cierra espacios de igual manera. Quiero que levanten la mano, yo me incluyo, quiero que levanten la mano, ¿quién en algún momento ha tenido una mala situación de salud mental en una organización? Dificultades con jefatura, con algún colega, alguna mala experiencia que haya tenido que abortar y que luego haya tenido que decidir ingresar a otra organización. Me imagino que somos muchos. Y hoy día nos une eso. Hoy día nos une eso. Quiero tomar las estadísticas, lo que comentaba, las graves estadísticas que comentaba Braulio, y también la inspiración de Nancy y también de Pablo, con respecto a que tenemos que hacer algo. No podemos quedarnos como así. Tenemos que hacer algo. Y, y es duro. A quienes nos ha tocado muy de cerca vivir esto es muy duro, es muy durísimo. Y Dorothy Rowe, que es una psicóloga, que ha trabajado toda su carrera y se ha especializado en psicología, específicamente en depresión, es experta en depresión. Ella comenta lo que ustedes ven. La depresión es una prisión en la que eres tanto el prisionero como el cruel carcelero. Y así es como yo también me sentí, muchos años trabajando en diferentes organizaciones. Hay una cifra que bien es cierto, tiene mucho sentido y es muy compleja. Hay una situación gravísima en Chile. Me imagino que hay muchos chilenos acá, en este foro. Y qué mal que muchas veces Chile esté presente con temas que no son favorables. Y específicamente que nos atañe ahora, que es la salud mental. Chile es un país que tiene uno de los peores índices a nivel mundial. Muy pocos países lo superan, pero al menos a nivel latinoamericano probablemente seamos el que esté en mayor decadencia. Hay una encuesta, hay una encuesta que es la encuesta Ipsos Global del año 2021. Y a la gente le preguntan lo siguiente, esa pregunta que está acá es la que ellos les realizan. Y dice, ¿cuál considera que es el mayor problema de salud a lo que se enfrenta la población de su país? Pudiendo ser problemas de salud muchísimo. La salud mental es uno de ellos, ¿verdad? Pero pueden existir otros tipos de problemas físicos también, o algunas enfermedades más catastróficas. Sin embargo, cuando se habla de salud, en Chile la gente comenta lo siguiente. 3 de cada 10 personas, o sea, el 31%, en una encuesta de más de 30 países, dice que el problema de salud es mental, no es físico. O sea, cuando tú le preguntas a 10 personas, al menos 3 de ellos en Chile va a decir, ¿sabes qué? Para mí, problema de salud es problema mental, no es físico. Y pasa algo muy interesante. De ese 3 de cada 10, o sea, este 31%, los hombres son los que tienen menos incidencia, pero la clave la comentaba Braulio en el inicio de su exposición, que las mujeres muchas veces son las que van a las consultas psicológicas, las mujeres son quienes toman decisiones, las mujeres son más emocionales y aceptan que tienen dificultades y solicitan ayuda, no así los hombres, por un tema cultural, sobre todo en Chile que está muy arraigado en el tema de la masculinidad, de ser macho, como se le llama acá en Chile, de ser muy macho, de ser una persona muy valiente, una persona que no es temerosa. Por tanto, la estadística siempre va a estar a favor de las mujeres, porque finalmente son ellas quienes van directamente a las consultas y no hay miedo en eso. Ahora, esa era una estadística muy nacional. Braulio también nos comentaba algunas estadísticas nacionales, algunas estadísticas de Chile, pero entendemos que también en esta participación, en este foro, hay personas de otros países también. ¿Qué es lo que nos dicen las cifras a nivel mundial? Acá debería estar en un inicio la ansiedad, que es una escala. Primero tú inicias con una ansiedad, cuando hay dificultades de salud mental en una organización. Luego viene la depresión
y lo peor que puede pasar, justamente lo que comentaba Nancy, es el suicidio. Se estima que el año 2030, perdón, que el año 2030 va a existir una pérdida por temas de salud mental en todo el mundo de más de 16 billones. No estamos tan lejos del 2030. 16 billones de dólares se van a perder en el mundo por temas asociados a salud mental. Y comencemos con ansiedad. ¿Qué nos dice la ansiedad con respecto a Latinoamérica? La Organización Panamericana de la Salud en el 2017 arroja la siguiente estadística, que es la que está acá al frente. Dice que existe un 3,6% de la población de habla hispana que tiene dificultades de ansiedad en su lugar de trabajo. Luego lo sigue la depresión. Y no es porque sí, es porque en realidad empieza primero los síntomas, esa incomodidad laboral, esa concientización de que me estoy sintiendo mal. Posteriormente, como las organizaciones en general, por lo que hemos estado viendo en el chat y lo que han comentado también el resto de los speakers, las organizaciones, muchas, sobre todo las tradicionales, no se están haciendo cargo de esto. No se están haciendo cargo. Entonces, ¿quiénes se hacen cargo? ¿Quiénes se hacen cargo? Luego viene la depresión, que es un 4,4%. Y nuevamente, las mujeres son el porcentaje más alto, con un 5,1 versus los hombres un 3,6. En ansiedad pasa algo similar. Siempre las mujeres están por sobre los hombres. Existe esta tendencia tal cual lo comentaba el CEO de Saya Life, Braulio. 4,6 las mujeres, 2,6 los hombres. Acá viene otra situación bien interesante. A nivel mundial, el suicidio ha llegado, al menos en el 2015, a más de 700.000 personas. Más de 700.000 personas se suicidaron durante un año, el año 2015. De eso han pasado muchos años. Por supuesto, la estadística siempre va en alza, nunca disminuye. Y más aún, luego de la pandemia, la gente volvió a sentir inseguridad. Es una situación alarmante y compleja. Y déjenme comentarles una historia. Les voy a comentar la siguiente historia. Y cualquier alcance relacionado con la realidad se asimila a mi vida, pero no es mi vida. Resulta que esta persona lleva muchos años de experiencia trabajando. Y durante sus primeros años cambiaba constantemente de trabajo. Cambiaba de trabajo, había muchas situaciones de burnout, había muchas situaciones complejas también con jefatura. Estoy hablando en el contexto y en el modelo tradicional, o sea, en empresas estatales, gubernamentales, como en algunos países también se les llama. Y esta persona tocaba muchas puertas, estaba 1 año, 2 años, máximo 3 años, 2 años y medio, y después cambiaba de trabajo. No sé si a lo mejor hay algún alcance con la realidad de ustedes también. ¿Cuántas veces hemos cambiado de trabajo? Entonces, pasaron muchos años así, sin un trabajo estable, pero no por la inestabilidad emocional de poder ser parte de eso, sino por la incomodidad de vivir violencia. Entonces, a esta persona en algún momento se da cuenta que esto no está bien. Es como el ciclo de la violencia, cuando ya te das cuenta que esto no es correcto. Y surgen palabras tales como, que en Chile son muy conocidas, que dicen relación justamente con esta postura machista nacional, que es bien compleja. Frases tales como, esto es sin llorar. ¿Qué significa? Que pase lo que pase en esa organización, que suceda lo que suceda, esto es sin llorar. O sea, esto es para valientes, esto es para machos, esto es para hombres. Por tanto, si existen malas relaciones, malos vínculos, el trabajo se tiene que cumplir y si no te gusta, bueno, tomas un camino diferente. Entonces, es para machos, esto es sin llorar. Esas palabras surgían mucho en el camino de este profesional. Y surgen mucho también en otros contextos del país. Observaciones a través de cámaras también, muchas veces había mucha persecución del tema de los tiempos de salida. En algún momento me reuní hace unos días atrás con un ex colega de uno de esos entornos laborales en los que esta persona trabajaba. Decía que la verdad es que yo estaba muy aburrido de continuar trabajando en ese contexto, porque ya existía una persecución. Había una jefatura que tenía 3 cargos dentro de su rol. Eso significaba que además de su sueldo normal, tenía 3 bonos extra porque tenía 3 jefaturas extra. Versus esta persona que hacía la aseo en un lugar X de Chile y en un contexto X,
tradicional público. Por tanto, él consideraba que eso era una persecución y que en realidad ya no tenía sentido seguir en este trabajo si estaban observando qué es lo que él hacía. Paréntesis, esta persona, que además de hacer el aseo, que ganaba 10 veces menos que este profesional, que además de ganar como profesional, tenía 3 bonos más, trabajaba 15 horas al día, versus 8 o 7 horas de esta otra profesional, que tenía 3 bonos. Entonces, esta historia me lleva a tomar decisiones y me lleva a entender de que la gente muchas veces cambia de trabajo no por las competencias o por la falta de competencias, tiene que ver con el hilo conductor que cada uno de los speakers el día de hoy lo ha comentado. Sentirme escuchado, sentirme acompañado. En el chat habían algunas personas que estaban mencionando de que las organizaciones no se quieren hacer cargo de ellos. Entonces, si una organización no se quiere hacer cargo de mí, ¿quién se hace cargo de mí? ¿Yo? ¿O continúo en esa organización? Porque muchas veces también, en habla hispana, nos vemos enredados con situaciones complejas familiares. Yo, como le comentaba hace un momento atrás a Pablo, yo soy padre de familia, tengo hijos también, pero la vida cuando uno es padre es mucho más compleja, sobre todo cuando estás iniciando en tu carrera profesional. Entonces, muchas veces los profesionales no toman decisiones de cambio por este miedo también que existe, que es totalmente natural, que es lo que ocurre comúnmente en habla hispana, que es perder el trabajo. Si pierdo el trabajo, ¿qué pasa a fin de mes? ¿Cómo pago las cuentas? ¿Cómo pago la luz? ¿Cómo pago el agua? ¿Cómo me hago cargo de una familia? Y en ese rol de macho, nuevamente, de hombre proveedor. Por tanto, a través de esto, de estos contextos que me imagino no tienen que estar muy diferentes allá en cada uno de sus países, es que planteo lo siguiente. ¿En qué momentos la salud mental está en peligro? Esa salud mental a nivel profesional, laboral, en cualquier contexto y en cualquier rol. ¿Cuándo está en peligro? ¿Cómo yo me doy cuenta cuando está en peligro esa salud mental? Acá hay 6 puntos, pueden ser muchos más, pero al menos son atisbos para que los puedan utilizar a quienes están trabajando en organizaciones, que me imagino ya han tenido la experiencia, espero no las tengan nunca más en sus vidas, pero que probablemente también existan, porque es lo más común, estar rodeado de este tipo de organizaciones tradicionales. ¿Qué me pasaba a mí? ¿Qué me pasaba a mí en esta historia? A mí me pasaba muchas veces, y después comprendí con los años, con la experiencia, con la lectura y con la especialización, de que estaba justificado de alguna forma y que es súper normal cuando existe una violencia o cuando no se trabaja la salud mental en una organización y todo es número, cuesta levantarse en la mañana para ir a trabajar. Y más aún, tener que enfrentar una realidad de ir a trabajar en un contexto donde no quiero trabajar, pero que en ese mismo instante tu cabeza explota y dice, bueno, miro hacia atrás y están mis hijos, está mi esposa, está mi familia, están mis proyectos, está mi hogar, están las cuentas por pagar. ¿Qué hago? ¿Qué decisión tomo si no quiero levantarme porque está bien? Porque también es un derecho no querer ir. Pero también, por otro lado, ¿cómo resuelvo esto? Segundo punto, te enfermas con facilidad. ¿Te enfermas con facilidad? ¿Alguno de ustedes les ha pasado que se enferma con facilidad? Me gustaría que fueran comentando en el chat para que fuera bien interactiva esta experiencia. Tercer punto, invade la desesperanza. Muchas veces esperamos la aprobación de las jefaturas de otro colega para incentivarnos nuevamente. O llegamos a la casa a revisar el celular, a revisar una charla motivacional, pero el día siguiente, perdón, el día siguiente va a ser lo mismo, exactamente lo mismo. Si no trabajas esa desesperanza, todo vuelve a ser normal, común como estaba hasta antes de que sucediera. Sufres por preocupación, miedo y tristeza. Hay mucha preocupación, hay mucha incertidumbre. Al menos a mí me pasó muchas veces, sobre todo cuando tú inicias como profesional. Aumenta la accidentabilidad. Y no accidentabilidad solamente física, sino que también los problemas de salud mental. Y finalmente te sientes incompetente. Este trabajo no es para mí. Creencias tales como no doy el ancho, como se dice acá en Chile, o no estoy preparado para este proceso, o la verdad es que esto me quedó muy grande, o en realidad me estoy dando cuenta de que no soy capaz de esto y no sé cómo sobrevivir el último tiempo en una empresa. Es difícil, me ha costado. Y comienza a cuestionarte, comienzan a pasar cosas, y quisiera que hiciéramos el siguiente ejercicio. Acá, si quieren, sacan una foto. Si quieren sacar una foto para que comenten en el chat y enumeren
¿Dónde en algún momento ustedes se sintieron? En algún momento una organización, ¿lo están sintiendo ahora o lo sintieron anteriormente el levantarse temprano? Y cuesta mucho levantarse temprano. Lo que en uno acá en el chat, 2, 3, 4, 5 o 6, para que podamos ir compartiendo y generando esta experiencia. Esto es completamente normal. Esto, estas situaciones y estas acciones que van sucediendo, muy No, pero probablemente... mira, vale, me daría risa verle la cara al médico renegando, diciendo un montón. Voy a revisar acá el chat para poder ver su respuesta. Y luego, ¿qué es lo que viene? ¿Cómo se ancla esto con una organización? Iniciamos este recorrido a nivel individual, a nivel de salud mental. Identifiquemos primero cuáles son las culturas, desglosemos, desmembremos, como decía Nancy, vayamos categorizando para ver cómo nosotros podemos actuar y encajamos en esto. Existen más, diferentes teóricos y expertos le llaman también de modos diferentes, pero esta me pareció súper interesante. Acá hay 4 tipos de culturas en una organización: el tipo clan, la autocrática, la jerárquica y la de mercado. La más compleja es justamente la jerárquica, donde son las jefaturas y son los líderes quienes toman decisiones. Por otro lado está el de mercado. Nosotros muchas veces me imagino que han sentido que son un número más, ¿verdad? Yo al menos me he sentido que soy un número más. Y es horrible, duele, duele mucho. Duele mucho porque eres totalmente reemplazable. Y toca justamente estos temas que estaba recién mencionando, de cómo yo me hago cargo de esto, de cómo estas situaciones que van apareciendo y me estoy dando cuenta de que en realidad estoy viviendo una situación de salud mental horrible en mi trabajo. ¿Cómo me hago cargo? Qué complejo, qué difícil. Más aún cuando allí juego familia. Eh, Está el tipo adocrático, que pone foco, es un poquito más abierto, pone foco en sistemas abiertos, enfatiza la innovación, pero con respecto a demandas del mercado. Y finalmente está el tipo clan, que algunos lo llaman proactivo o de participación, que pone foco especial en las relaciones humanas. Destaca el bienestar, el crecimiento y el compromiso de los colaboradores. Y aquí viene lo siguiente. Quiero que cada uno de ustedes, tengo acá mi archivo para poder ir viendo en directo, quiero que saquen sus celulares, que tomen sus celulares, que puedan fotografiar este código QR para que la experiencia sea mucho más rica y saquemos una conclusión de inmediato. Acá hay 2 modelos, ¿verdad? Modelos de culturas organizacionales. El primero es la tradicional, donde es impositiva, hay un enfoque en el control de los gastos, me sirves o no me sirves, me aportas o no me aportas, y lo que sucede mucho también aquí en el territorio nacional. Desconozco si es que ocurre en otros países de habla hispana, que es la recompensa basada en la antigüedad. O sea, pese a lo que sea, esté disgustado, no quiera levantarme, bueno, estoy en un trabajo donde, aunque mi desempeño no sea muy bueno, o sea simplemente regular, no me van a despedir, porque yo quiero seguir escalando. ¿Y cómo escalo? Permaneciendo más tiempo en un trabajo. No sé si es lo que uno quisiera. Yo en algún momento lo conversaba con muchos profesionales, con muchos colegas, y hay algunos que es su forma de vida. Su forma de vida es trabajar en contextos tradicionales y está bien. Creo que eso es muy personal, pero va a depender mucho de cómo uno viva la experiencia, cómo quiera vivir esta experiencia dentro de una organización. Que punto que tocó tanto Nancy también como Pablo. Y por otro lado está esta participativa o de tribu, que es mucho más activa, que hay un enfoque en la calidad real del servicio, y finalmente las recompensas basadas en el desempeño. En el desempeño. Quiero que vayan sacando sus camaritas, me imagino que ya lo hicieron. Voy a revisar las estadísticas a ver cómo están, a ver qué es lo que opinan con respecto a la pregunta que les comento. Alguien, si quisiera comentar, ¿alguien no ha hecho todavía esta breve encuesta? ¿Están participando? ¿Están ahí? ¿Están activos? Los quiero leer. Bueno, sí, Milagros dice que está activa y que está ahí. Bueno, vamos a continuar y en unos segundos más vamos a ver qué es lo que pasa con esa pregunta. ¿Cómo debiese existir o cómo debiese ser el modelo dentro de una organización? ¿Tradicional? ¿Participativa? ¿Tiene que ser transversal? ¿Es para todos? ¿No es para todos? En algunas empresas funciona, en otras organizaciones no funciona. Y miren, pasa algo muy interesante. Pasa algo muy interesante. De momento,
con algunas respuestas que han llegado acá a mi correo. La pregunta es la siguiente. ¿Es posible implementar culturas organizacionales del tipo clan o del tipo participativa, orientadas al desarrollo de personas, pero con una norma mundial? O sea, todas deberían ser así, porque cuando uno escucha a Nancy, cuando uno escucha a Pablo, dan ganas de tener muchas Nancys y muchos Pablos y muchos Braulios en la organización, pero no todas las entienden de esa forma. Entonces, debería ser una norma, el planeta, el mundo debería alinearse y todos deberíamos tener la misma lógica. Y había cuatro respuestas. Dice lo siguiente. La primera respuesta es sí, es posible tener un modelo transversal a nivel mundial donde se trabaje a nivel participativo en las culturas organizacionales. La segunda respuesta era no, aún las organizaciones no están preparadas para poder lograrlo. Tercera opción, depende de la organización y el tipo de organización. Cada organización define qué es lo mejor para ellos. Y cuarto, existen diferencias muy abismales entre organizaciones públicas y privadas. De momento, el 51% de las encuestas de su participación comentan lo siguiente: depende de la organización, o sea, no es para todos. Y 42% dice sí, es posible. Por tanto, la participación de ustedes comenta y menciona o percibe en este termómetro de que no se trata de una empresa organizacional privada o pública, que ese elemento no es parte de la ecuación. Otro elemento que no es parte de la ecuación es que las organizaciones aún no están preparadas. O sea, eso significa que sí es posible hacerlo, pero por otro lado que también depende mucho de la organización. Esta es la mezcla perfecta que ustedes han comentado. 57% dice que depende de la organización y un 42% dice que sí es posible. Ahora, ¿cómo pueden los responsables de recursos humanos ayudar a los empleados? Esta pregunta es muy interesante. Aquí me imagino que hay muchos profesionales, más allá de la salud mental, hay muchos profesionales que trabajamos en organizaciones trabajando temas de cultura, liderazgo, cambios, potenciación de equipos. Me imagino que habemos muchos, ¿verdad? Más de 100 conectados, me imagino que habemos muchos también en ese ritmo, en esa coyuntura. ¿Cómo los responsables de recursos humanos podemos ayudar a esto? Acá hay algunas situaciones mínimas. Es que mi experiencia en el pasado, habiendo trabajado como empleado en muchas organizaciones estatales, sobre todo de salud y de educación, esto es tan sencillo, está acá, estos 3 puntos no existen, no se pronuncian durante el año. Entonces yo me pregunto, si en el modelo tradicional, público del país, no se da esta situación, no se hace, que esto es lo mínimo, queridos, es lo mínimo, ¿qué esperar de otras organizaciones? ¿Será tendencia? ¿No será tendencia? Por eso también es importante que participen activamente de la encuesta que estamos levantando en este foro. Entonces yo propongo 3 cosas muy sencillas. Como decía Braulio, hay que empezar de 1%, 1%, 1%, 1%, un poquito, un poquito, un poquito, y a final de año juntamos todos estos poquitos o todos estos 1% y logramos un porcentaje mucho más amplio. Encuestas periódicas. ¿Cómo estamos midiendo? Los de recursos humanos hemos visto muchas veces la importancia de la tecnología. Nosotros también lo trabajamos en Eagles Academy. Pero sin embargo, no basta, no es suficiente. Tienen que haber humanos que hagan la bajada, que hagan el trabajo. Una cosa es la extracción y otra cosa es cómo yo me hago cargo, me quiero hacer cargo de esa información y de qué forma, con políticas internas o si es que hay algún encargado de que pueda desarrollar esto, o solamente nos dedicamos a gestionar permisos, a ver sueldos, a ver permisos administrativos, vacaciones. También es una llamada para el encargado, perdón, de recursos humanos. Segundo punto, muy sencillo, de fácil aplicación. Comunicación clara y precisa. Y me encantaría que después, si es que existe el espacio, si es que alguno de ustedes tiene la intención también de poder conectar uno a uno y poder dialogar, que trabajáramos esto. Es muy sencillo, pero en general las organizaciones, la comunidad, los colaboradores no saben comunicarse claramente. ¿Quiénes estamos casados? Pablo comentaba algo así. Estas diferencias de que algunos vamos y otras personas son más observadoras, planifican mejor. Soy de los que vamos. Quizás con un poco de control, pero soy de los que vamos. Pero, pero soy de los que voy también con una sensación de respetar al otro.
Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces en una organización? Como la gente no se sabe comunicar y no se trabaja la comunicación, que es algo básico y elemental, suceden estas cosas. Me dijo esta persona tal cosa, no me gustó lo que dijo, después se lo comenta a un segundo, a un tercero, después llega el amigo de, llega el hermano, llega la pareja o llega el colega, y esto comienza a crecer. Y como la comunicación no fue clara y precisa, y en general yo lo he visto también en los vínculos que hemos tenido con diferentes CEOs y gerencias en organizaciones tanto públicas como privadas, no existe naturalmente ni tampoco una preparación para dar feedback. Qué importante que es dar feedback, dar un buen feedback. Cómo iniciar ese feedback, cómo controlar ese feedback, cómo finalizar ese feedback. Existen técnicas de cómo dar feedback, es muy interesante. Si yo no sé entregar feedback, la comunicación no va a ser clara. Y es una falencia que al menos, muy desde adentro, pero también las investigaciones así lo comentan, es una falencia clara y evidente de muchos de los líderes. Tercer punto, muy sencillo y fácil de aplicar. Seguimiento centrado en la persona y no en las métricas. Las personas somos el centro de la sociedad, somos sistemas. El sistema familiar que cada uno de nosotros tiene es el mismo sistema que se está dando ahora. Este es un sistema emergente, de hecho, un sistema donde en 4 horas o en 3 horas y media estamos participando, estamos escuchando, algunos están observando, algunos están participando de las encuestas, algunos están cliqueando, algunos están tomando apuntes, algunos están preparando preguntas. Es un sistema, es un espacio concreto que va a tener un fin en unos minutos más. Pero simplemente es un sistema más, así como muchos otros. El seguimiento está muy bien, pero el seguimiento generalmente está centrado en la métrica. El año pasado, les voy a contar una confidencia, no puedo dar nombres, no lo voy a hacer, pero sí voy a comentar que una gran universidad, que tampoco puedo comentar el país, una muy grande universidad, que tiene muchas sucursales y muchos alumnos matriculados, y muchos alumnos estudiando, me comentaba, mira, nosotros somos los número uno en este país en sacar data. Somos buenísimos en data, buenísimos. Sabemos todo lo que está pasando, tenemos el control de absolutamente todo, tenemos un sistema computacional, un software maravilloso, muy complejo de internalizar y trabajar en un inicio, pero después de los años nos fuimos acostumbrando y la verdad es que nos terminó gustando y nos ayuda mucho. Cada reunión que nosotros tenemos con los profesionales que están más arriba, con los cargos de rectoría y otros más, los sostenedores de las universidades, los dueños y qué sé yo, nosotros entregamos estadísticas, porque es fácil medir. A un par de clics está todo ese país, o las sucursales de ese país y de otro país, están en línea. Por tanto, en un par de segundos las métricas están. Perfecto, entonces le digo, oye, ¿y qué es lo que han hecho? Es que ese es el gran problema. Tenemos tanta data, cientos de miles de datos, nosotros sabemos todo cómo funciona, pero no hacemos nada, porque nadie se está haciendo cargo de esto. Porque no existe un departamento que se está haciendo cargo de la data, porque la data es tan grande que a lo mejor falta segmentarla. Más allá de eso, la data es tan grande que nos volvemos locos con la intencionalidad solamente de pensar qué podemos hacer con esto, porque después nuevamente hay que medir el impacto. Entonces, lo vimos también en el foro que hubo hace más de un mes acá en Chile, con TMP. Están muy bien las métricas, están muy de moda las métricas, está muy bien la tecnología, está maravillosa, pero está tanto o más bien iniciar con estos pequeños pasos. Eso es lo primero. Y para hacer estos primeros pasos, lo que hablaba Nancy, mindset. Pero este mindset hay que trabajarlo. ¿Cómo lo trabajamos? Qué difícil trabajarlo. ¿Cómo instauramos la salud mental dentro de las organizaciones? Si no tiene ningún sentido, no tiene ningún impacto en general, porque están focalizados en la métrica, en el ganar, ganar. Pero finalmente para ganar necesitamos personas que hagan el juego y que generen estas ganancias. Algo muy interesante que Iguay en este gráfico nos comenta, cómo fomentar la salud mental. Miren qué interesante. En primer lugar, acá dice, se debe sensibilizar en temas de salud mental. Es lo lógico, ¿verdad? Y es lo más importante. Muchas veces en mis entrenamientos personales, en mis programas de coaching,
en los programas que tenemos con organizaciones, consultorías y formaciones, a mí al menos me gusta mucho más el contacto humano. Creo que finalmente esos espacios cuando uno termina conversando de la familia, de los hijos, de lo importante, de las cosas importantes del otro y de las cosas importantes para ti, se genera ese match y ese vínculo. Y después se abre todo. Entonces yo siempre les pregunto lo siguiente. Vamos a iniciar un proceso, por ejemplo, de coaching individual, con un gerente, con quien sea. Esto es como ir al gimnasio. Yo puedo pagar un par de dólares, una mensualidad, a un gimnasio, pero no por el hecho de pagar, a final de mes, yo voy a estar marcado. Voy a tener musculatura, como se dice en Chile, voy a tener caluga, voy a estar marcado en mi zona abdominal, eh, voy a tener un físico espectacular, si además no me alimento bien, y si además no voy al gimnasio. O sea, pagar no es suficiente, hay que entrenarse. Hay que tomar esa pesa, hay que tomar la decisión, nuevamente lo que dice Nancy, el mindset, que tanto es a nivel personal como también a nivel de gerencia. Pero primero yo, la apertura se hace desde uno en temas de salud mental, el autocuidado, el hacerse cargo y responsabilizarse de uno mismo. Entonces, si yo pago en un gimnasio, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Mentalizar, organizar, bueno, si tengo poco tiempo y estoy con mi familia, me organizaré con mi pareja, con mi esposa, con mi hijo, con quien sea, y voy al gimnasio, o me entreno, en lo que sea y soy constante en el proceso, para después a fin de mes tener resultados. Resultados o un impacto de alguna forma controlado, dependiendo de cómo lo lleve a cabo. Muchas veces las personas quieren desarrollar competencia o quieren vivir algo, pero no lo hacen. Es la responsabilidad del día a día. Entonces, ¿cómo fomentar la salud mental? Sensibilizando y hablando de temas de salud mental. ¿Cómo yo mejoro mi oratoria? ¿Cómo puedo convertirme en un speaker internacional? ¿Cómo puedo mejorar mi marca personal? ¿Cómo puedo hacer más goles en un partido con mis amigos los fines de semana? ¿Cómo puedo convertirme en un futbolista profesional? Citando a Pablo, que estuvo en Boca Juniors trabajando. ¿Cómo yo puedo desarrollar algo si no lo hago? Si yo quiero ser un mejor orador, tengo que exponer todos los días frente al espejo, tengo que estar constantemente en procesos de formación o oratoria. Si yo quiero ser un buen futbolista, tengo que entrenarme. ¿Cómo se aprende algo? Haciendo. O sea, ¿cómo fomentamos la salud mental? Haciéndolo. Es la lógica de la vida. Aprender haciendo. Pero antes de que la organización lo haga, nosotros tenemos que hacerlo. Entonces hay que preguntarse, ¿cómo yo estoy sensibilizando o cómo estoy fomentando la salud mental en mi organización si primero no lo hago con mi familia, con mis seres queridos, conmigo mismo, no me hago responsable de eso, del tiempo que involucro con ellos o de cómo conecto con ellos? Y aquí vienen muchas otras cosas muy interesantes también. Fomentar espacios de discusión sobre la salud mental en el trabajo, hacer conversatorios, es súper sencillo. Sentarse 5 o 10 minutos y es gratuito. Alguien en el chat, en la ponencia anterior, decía, ¿cómo yo puedo implementar prácticas y mejoras si no existe un compromiso de mi jefatura ni de la organización y no hay dinero? Bueno, abramos espacios de discusión, conversemos. ¿Cómo yo mejoro mi salud mental si no me encuentro bien a nivel de salud mental? Bueno, terapiándome, inscribiéndome en Saya Life, por ejemplo, o visitando un psicólogo que quede en el sector donde yo habito, pero haciéndolo, internalizando eso para poder trabajar y mejorar, generando ese espacio de apertura, dialogando, conversando, que es lo que estamos haciendo ahora. ¿Cómo construimos este foro? Este primer foro, lo construimos todo, dialogando. Por eso es importante la participación de ustedes, porque si no, no sería un foro, sería una escucha activa o a ratos con un poco de hambre por el horario, pero sería simplemente una escucha. Todo se mejora dialogando, no hay otra lógica, no violencia, dialogando. Facilitar la atención de salud para los empleados. Hay muchas organizaciones que lo realizan. Bueno, si no lo realizas, uno lo tendrá que realizar de manera individual. Y cuando uno se autolidera, también puede liderar espacios. Siempre existe la posibilidad, siempre, de poder liderar espacios en la organización, pero hay que hacerlo. Es como ir al gimnasio nuevamente. ¿Cómo voy a esperar esos resultados? Bueno, asistiendo. Procurar modificar las incidencias y factores de riesgo que ocasionan el estrés en el trabajo. Muy importante. El cumplimiento de la legislación nacional.
Yo sé que cada país tiene su propia legislación sobre temas de salud mental. Algunas se implementan mejor que otras, pero en general es algo que está al de creación de protocolos de emergencia. A mí en algún momento, yo recuerdo una estadística que estaba estudiando, estaba leyendo sobre la depresión. Y qué interesante que hablaba una estadística de los médicos de Estados Unidos post pandemia. ¿Cómo están los médicos actualmente post pandemia que atendieron en plena pandemia esos casi 3 años? Y los niveles de suicidio de ellos, de los doctores que trabajan en salud, que son los que mejor deberían estar, porque entienden que hay que cuidarse y autoliderarse y poner foco. O sea, ellos que promueven la salud y la vida, había un porcentaje de al menos 30%. 30% de médicos que tenían ideación suicida. En la ideación suicida hay un límite. La ideación es simplemente imaginar querer morir, pero no necesariamente lo hago. Les pregunto, ¿alguna de sus organizaciones tiene protocolos de salud mental? ¿Qué es la salud mental? ¿Existe eso en las organizaciones? Al menos yo lo veo muy escaso. Protocolos de emergencia o de evacuación. Perfecto, hay un terremoto, un incendio, vamos. Sabemos que está delimitado el espacio, sabemos que hay que ir al pastito, sabemos que tenemos que estar en cierto momento, en cierta posición, pero ¿cuál es el protocolo para salud mental? ¿Quién se hace cargo de esa persona cuando tiene ausentismo? ¿Quién se comunica? ¿Quién la hace sentir parte de este entorno? Que a lo mejor simplemente es escucharla. ¿Quién se encarga de eso? ¿Hay un paso a paso, una pauta? ¿Existe una fórmula para poder trabajar eso? Es una pregunta interesante. Los escucho, los leo, perdón. Los leo acá en el comentario y espero también tengan algunas preguntas para poder conectar después en el uno a uno. Y acá tengo un regalo increíble. El contexto lo voy a dar yo. Pongan mucha atención. Nosotros estamos desarrollando con este foro un paper científico y técnico. Y queremos que en la introducción de ese paper, haya una dedicación. ¿En qué consiste eso? Yo podría levantar mi mano y podría decir, ¿sabes qué? Yo tengo mucha experiencia en esto, malas experiencias en temas de salud mental. Pero les pregunto a ustedes, así como para obtener resultados hay que hacer, o para abrir temas de salud mental, hay que concientizar, hay que dialogar, hay que abrir diálogo, me parece que también es muy interesante que no solamente lo escuchemos, sino que también lo apliquemos. Los invito a que a través de estos correos o el chat, el equipo que está apoyando este evento, se puedan comunicar por ellos con interno, saquen una foto si gustan y saquen una foto de los correos electrónicos porque nos encantaría que nos llegaran a nuestros correos una experiencia de vida. ¿Qué le diría yo a una persona que a lo mejor no ha pasado por este proceso, pero que sí está a punto o sí está sintiendo sensaciones, estas pequeñas ansiedades que después se transforman en depresores o se transforman en angustia o se transforman en depresión? ¿Qué le dirías tú que has tenido esa experiencia, esa mala experiencia en una organización a una persona que aún no la tiene? O casi actuar como un motivador. Esa experiencia nos encantaría poder conectarla en el prefacio que nosotros vamos a elaborar de nuestro paper. Va a ser anónimo. Si gustas puedes mencionar tu nombre, pero idealmente que sea anónimo. Queremos escuchar y queremos leer y también queremos seleccionar a que participes, a que abras espacio para dialogar. Porque muchas veces no escapa más allá de la familia. Mientras yo más dialogo una situación compleja a nivel de salud mental, más posibilidades tengo de generar apertura. Cuando existe una resistencia a nombrar, a dialogar eso, muy probablemente, créanme, que no vas a salir de esa sensación. Cuando tú te abres y eres capaz de expresar lo que sientes y lo que pasa en eso o con esa situación, muy probablemente vas a poder trabajarla mejor y vas a obtener mejores resultados. Entonces, los invito a que fotografíen estos correos, o establezcan contacto con nosotros y nos puedan enviar el texto o la experiencia que ustedes desean para poder incorporarlo en este paper. Sé que les va a hacer mucho sentido. ¿Y cuál es mi mensaje? Creo que los mensajes breves siempre dejan más. Siempre dejan más. Porque son fáciles de internalizar.
Esto es súper sencillo. No hay salud mental sin salud mental. Y es contradictorio, porque para que hablemos de temas de salud mental, se necesita el desacoplarse de esta norma, de lo que es correcto, o de estas situaciones que son malas o complejas. Por tanto, es necesario hablar de salud mental. La salud mental es la parte más importante del humano, porque de ahí emerge la motivación, de ahí emerge el contacto social, de ahí emerge esa posibilidad de poder conectar y solicitar trabajo, de que yo tenga una autoestima alta y pueda conectar con otras organizaciones, de que toque una puerta y que alguien me pueda pagar por mi trabajo, por mi servicio. Cuando tú trabajas la salud mental y para ti es importante la salud mental, todo es posible. No hay salud mental sin salud mental. Quería invitarlos finalmente. Esta ponencia va a ser mucho más cortita, de la que viene igual, en honor al tiempo y que puedan compartir con sus familias también. Quería invitarlos a lo siguiente. A mí me encanta poder conectar. Me encanta poder conectar y generar estos espacios que nosotros en Eagles Academy le llamamos inmersión, para que sean unas experiencias totalmente innovadoras y mucho más cercanas y se pueda desatar ese potencial. Y bueno, les quiero compartir esto. Mis redes sociales para que nos sigamos encontrando. Acá, si gustan, acercan su cámara y me buscan en LinkedIn para que sigamos conectados. No para aumentar los seguidores, para que sigamos conectados. De hecho, ya tengo una pendiente con alguien que me dialogó, que está acá presente y que vamos a dialogar al final de la ponencia. Y por otro lado, acá, mi página web, donde van a poder encontrar un ebook que desarrollé justamente para poder trabajar estos temas y para poder evaluar la necesidad de poder conectar conmigo, con la necesidad que ustedes tengan durante el proceso. Acá están mis credenciales, que en realidad creo que las credenciales no dan en eso que es realmente importante. Y lo realmente importante es el vínculo, somos las personas. Eso siempre es lo más importante. Y como eso es lo más importante, los invito a esto, que para mí es lo más importante de esta ponencia, mía, de mi ponencia. Esto, tomémonos un café. Yo en estos momentos estoy en Chile, muy semanalmente voy a Santiago, me encanta compartir y abrir espacios, o hacerlo de manera virtual. Me puede escribir a través de LinkedIn, conectamos, dialogamos, hablamos, mejoramos, siempre hay espacio, siempre hay espacio. No sé ustedes, pero al menos a mí, eh, tengo como una sensación un poco de inquietud, de desagrado quizás, cuando a uno le hablan por redes sociales. Cuando estás en redes sociales tienes que entender que hay un código también. Y no te toman en consideración, o no hablan, o no responden, no pasa una semana y no te responden. Entonces, ese desinterés no va a pasar por mí. Probablemente en menos de 1 o 2 minutos responderé. Y me encantaría que nos encontráramos acá, que estuviéramos en otro espacio virtual o presencial, allá donde estén, conversemos, dialoguemos y abramos espacio. Muchas gracias.